Los objetivos de la clase de hoy son es abordar los conceptos básicos del modelo atómico actual. Entonces, hoy lo que vamos a intentar es tener esas bases conceptuales básicas para poder entender lo que se conoce como el modelo atómico actual. Para eso necesitamos utilizar algunos conceptos físicos, solamente para poder entender el modelo atómico actual. Entonces, lo primero que vamos a analizar nosotros es un fenómeno que se llama la luz visible. La luz visible es una radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética, pues nosotros la percibimos de una fuente, ¿cierto? Nosotros tenemos una fuente, y en este caso podemos decir que es el Sol. Tenemos una fuente, y emite una radiación electromagnética que llega ¿hasta dónde? Hasta la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, lo que hay aquí es vacío, es decir, el espacio. Es decir, que esta radiación electromagnética se puede transportar en el vacío, ¿cierto? Además, cuando hablamos de radiación electromagnética, estamos hablando directamente de algo de una onda. ¿Qué es una onda? Muchos estudiantes me preguntan, pues una onda, no es, por lo menos lo que podemos hablar es que no tiene masa, o sea, no es una partícula. Lo único que hace es transportar ¿qué? Energía. Entonces la onda no tiene masa, no es una partícula, pero sí nos puede transportar ¿qué? Energía. Y nosotros lo vemos. Cuando nosotros vemos aquí el Sol, ¿cierto? Y cuando no, el Sol no está en el cielo, pues la temperatura disminuye. Es decir, que hay una disminución en la energía que recibimos en la Tierra, ¿cierto? Cuando nosotros estamos de este lado. De este lado nosotros no recibimos radiación solar, ¿cierto? Entonces, como no recibimos radiación solar, que es una radiación que electromagnética, ¿y dónde está? En el rango visible, porque nosotros lo podemos ver. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es una radiación electromagnética? La radiación electromagnética es una onda, ¿cierto? Que se transmite a través del espacio, que tiene una velocidad aproximada de, entonces aquí podemos decir que tiene una velocidad de 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿cierto? Lo que es conocida como la velocidad de la luz, y que transporta puramente energía. Sin embargo, la radiación electromagnética puede ser diferente, o sea, yo puedo tener diferentes ondas, ¿no es cierto? No es lo mismo, y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo cuando yo lanzo en un bote de agua en estado, digamos, de equilibrio, si yo boto una piedra muy pequeña. Cuando yo boto una piedra muy pequeña, sí voy a ver una ondulación del agua, ¿cierto? Que está transmitiendo ¿qué? La energía que en la piedra le cedió al agua al caer en ella, entonces le cede energía de tal manera que lo que transporta esa energía es la onda que nosotros vemos. No es lo mismo si esta masa es pequeña o si esta masa es muy grande, ¿cierto? Es diferente la forma de las ondas y la cantidad de energía que se transporta a través de las ondas cuando yo tengo aquí agua y lanzo una piedra. ¿Cierto? Algo así. Nosotros aquí no tenemos ninguna piedra, ninguna agua, sino que lo que tenemos es una fuente que es el Sol. ¿Y el Sol de qué está compuesto? El Sol está compuesto de elementos, ¿cierto? En este caso de hidrógeno y de helio. ¿Y el hidrógeno qué tiene? Un electrón. Y el helio que tiene dos electrones, es decir, que tiene partículas cargadas. ¿Cuáles son las partículas cargadas que nosotros vemos? Los electrones. Y al esas partículas estar cargadas, también tienen movimiento y al moverse van a generar emisión de radiación, emisión de energía. ¿Y esa energía cómo es? Electromagnética. ¿Qué significa eso? Que tiene una parte eléctrica y una parte magnética, pero no son partículas. Entonces son muy importantes. Transmiten energía, pero no son partículas. Y depende de la fuente, ¿cierto? Depende si
La fuente puede ser el sol, que es extremadamente, una temperatura extremadamente alta, o puede ser un sistema con una temperatura muy baja, entonces las radiaciones van a ser diferentes, van a transportar energía diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo acercarse al sol que acercarse a un fósforo, ¿cierto? La radiación que se emite es muy diferente. Entonces depende de la fuente. Pero lo más importante es que esa fuente tiene partículas cargadas que se mueven. Al moverse esas partículas emiten energía y esa energía es electromagnética. Es decir, que solamente transportan energía, no tienen partículas, pero es generada por una fuente electromagnética. ¿Entendido? Ok, entonces miremos cómo son esas ondas y cuáles son las ondas o el espectro electromagnético que nosotros conocemos. ¿Qué significa el espectro electromagnético? Espectro significa que aborda ¿qué? Una gran cantidad de cosas. Entonces nosotros vamos a ver el espectro electromagnético, es decir, cuántas diferentes tipos de radiación electromagnética nosotros conocemos. Entre los diferentes tipos de radiación electromagnética que conocemos está los rayos gamma, ¿cierto? Los rayos X, todos conocemos los rayos X. Los rayos ultravioleta, también conocemos los rayos ultravioleta. El visible, es decir, donde nosotros miramos, ¿qué quiere decir? Que nuestros ojos, ¿qué hacen? Pueden captar la energía, ¿cierto? Que transmiten las radiaciones electromagnéticas del visible. Está el infrarrojo, ¿cierto? Está el microondas y están las frecuencias de radio. Es decir, que nosotros cuando escuchamos radio, lo que estamos haciendo es ubicando una longitud de onda electromagnética. ¿Quién está dando esa onda electromagnética? La está dando las antenas de transmisión. Entonces, seguramente las antenas de transmisión están construidas de algún metal o algún material que al generar transiciones entre sus electrones o sus movimientos electrones genera una radiación electromagnética que se conoce como frecuencia de radio y nosotros podemos sintonizar el AM o el FM, ¿cierto? Pero no solamente a esto que se le conoce como espectro electromagnético es lo importante, sino que vamos a empezar a mirar ciertas características que tienen cada uno de estos tipos de radiaciones electromagnéticas. Entonces, primero miremos cómo podemos diferenciar esas diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas. Para poderla diferenciar, pues básicamente se utiliza el concepto que ya les decía, pues puede ser las características de la onda. Si yo tengo un vasito y la energía dada por la piedra se transmite en onda, pues depende del tamaño de la piedra, ¿cierto? Si yo no sé cuál piedra es, pero si analizo cómo se mueve la onda, puedo deducir de qué tamaño era la piedra. ¿Entendido? Entonces, yo lo que aquí voy a ver es cuáles son las propiedades generales de una longitud de onda, porque eso me habla mucho de la fuente. ¿Entendido? Entonces, miremos cómo o cuáles son las propiedades de una onda y cómo podemos relacionarlas con el espectro electromagnético. ¿Cómo lo podemos relacionar? Entonces primero miremos cuáles son las propiedades de una onda. Entonces una onda tiene varias propiedades, entre ellas cuáles va a ser. Pues imaginemos que tenemos un plano, ¿cierto? Aquí tenemos un plano y aquí lo que vamos a dibujar es una onda como las que vemos en el mar, ¿cierto? Que transportan pura energía, no transportan masa. Aquí la tenemos. Y lo que podemos decir es que de aquí, de este punto a este punto, lo que nosotros conocemos a eso lo conocemos como lambda, y lambda es longitud de onda, ¿cierto? Si yo tengo este plano desde aquí hasta aquí, yo lo puedo llamar como amplitud. ¿Ok? Entonces ya tenemos una relación, ya empezamos a mirar las características generales de una onda, que son su longitud y su amplitud. También existe una característica importante que se conoce como frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a hablar como la palabra
frecuencia. Entonces vamos a colocar aquí frecuencia. ¿Qué será la frecuencia? Pues cuando uno le dicen intuitivamente, le preguntan a uno qué es frecuencia, y la frecuencia uno dice, pues es la cantidad de eventos que se repiten, de un mismo evento que se repiten en un tiempo igual. Si yo digo, cada 2 minutos entra un alumno a la UMAR, eso quiere decir que la frecuencia es de 1 por minuto, ¿cierto? Cada minuto entra un alumno. Ah, perdón, ha dicho 2 minutos. Entonces, un minuto, un alumno cada 2 minutos. Es decir, que la frecuencia es más o menos 0,5. Pero si yo veo que entran 2 alumnos en 2 minutos, quiere decir que la frecuencia es un alumno por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que es un mismo evento que ocurre en el tiempo. Entonces la frecuencia nos está hablando de un mismo evento que ocurre en un tiempo establecido. Aquí el evento es el paso de una longitud de onda. Entonces si yo sé cuántos pasos de longitud de onda están ocurriendo en un tiempo específico, lo que yo sé es que la frecuencia de la onda. Entonces miremos acá. Si yo tuviera, aquí voy a explicar, este va a ser un ejemplo A, ¿cierto? De aquí a aquí solamente ha pasado una longitud de onda, pero si yo tuviera en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo, yo tuviera algo así, ¿sí? Más o menos me gasto el mismo tiempo de aquí hasta acá, el tiempo en tiempo, mientras que aquí ha pasado solamente una longitud de onda, aquí ya han pasado ¿cuántas? Aquí me falta un poquito. ¿Han pasado cuántas? Han pasado 2 longitudes de onda, ¿sí? Entonces aquí ya tengo una longitud y una longitud. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que tenga longitudes de onda más pequeñas, tengo frecuencias más altas, ¿cierto? Porque si yo tuviera frecuencias más pequeñas en esta misma longitud, imagínate que yo tengo este de aquí hasta acá, que me han pasado de aquí y aquí hasta acá, son iguales en tiempo, pues lo que yo digo es que aquí ha pasado una longitud de onda y acá han pasado 2 longitudes de onda. Lo que quiere decir es que la longitud de onda, entre más pequeña sea, más frecuencia hay, porque van a pasar más longitudes de onda. Entonces lo que yo puedo decir es que si la frecuencia aumenta, o bueno, si la longitud aumenta, la frecuencia que hace disminuye, ¿cierto? Entonces eso es inversamente proporcional a la frecuencia. Y a la frecuencia le vamos a colocar la letra nu, así se llama, entonces vamos a colocar la letra por aquí para que sea bien bonito, colocamos la letra nu, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que la frecuencia es inversamente proporcional, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, o la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Cómo podemos expresar esto? Pues básicamente se puede expresar de la siguiente forma. Y hay una ecuación que nos habla de eso, ¿no? Entonces nos dice, la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz. Entonces, otra variable aquí es velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz ni siquiera es velocidad de la luz, lo que está diciendo es la velocidad máxima que tiene una radiación electromagnética. Entonces es de 3.08 por 10 a la 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero aquí lo más importante es esto, entender que a medida que una longitud de onda es más alta, pues pasa menos veces en un tiempo específico. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces aquí tenemos un mismo tiempo, vamos aquí a colocarle en otro colorcito para que se den cuenta, aquí, de aquí es un tiempo, y vamos a llamarle tiempo t, y aquí lo que tengo es el mismo tiempo. Vamos aquí tiempo 0 y tiempo 1. El tiempo 0 y el tiempo 1 son iguales, estos tiempos son iguales, pero mientras que aquí solamente en el tiempo 0, que es igual al tiempo 1, pasa una sola longitud, aquí pasan ¿cuántas? 2. Entonces yo digo, ah, mira, a medida que disminuye la longitud, aumenta la frecuencia. Es decir, que son inversamente proporcionales, y esta relación me dice eso. Me dice que a medida que aumenta la longitud, disminuye la frecuencia. Y miremos por qué. Entonces vamos a analizar esto. Entonces vamos a analizar esta ecuación y se van a dar cuenta que esta ecuación que ustedes tienen aquí nos está dando esta característica tan intuitiva que estamos hablando. Si nosotros tenemos frecuencia por longitud es igual a c, pues miremos, imaginemos que tenemos, entonces aquí caso 1. En el caso 1 la longitud es muy grande. ¿Sí? Entonces si la longitud es muy grande, ustedes se van a dar cuenta que tengo acá
tengo que nu, o sea, la frecuencia va a ser igual a c sobre la longitud de onda. ¿Cierto? Porque yo paso este a dividir. Aquí yo siempre hago una nota y voy a colocar nota. No es que yo pase la longitud aquí a dividir, sino que básicamente yo multiplico para sacar esto. Es multiplicar por 1. ¿Qué significa eso? Porque a veces a nosotros cuando estamos en preparatoria nos enseñan que uno dice, bueno, si está multiplicando pasa a dividir. Eso en términos matemáticos realmente no existe. Lo que realmente ustedes están haciendo es lo siguiente, tengo nu por la longitud por c, y lo que están haciendo es, como esto es una igualdad, pues lo que hagan acá, tienen que hacer lo que hagan en el lado izquierdo, tienen que hacerlo en el lado derecho. Entonces si yo multiplico 1 por lambda por, por nu por lambda es igual a c por 1 sobre lambda, ¿cierto? Porque yo tengo que multiplicar a la izquierda o a la derecha, porque es una igualdad. Si yo tuviera, si yo no puedo, si yo hago algo para que sea el sistema permanezca igual, yo tengo que hacer algo a la izquierda o a la derecha, para que el sistema esté igual. ¿Entendido? Si yo quiero regalarle lo mismo a mi mamá y a mi papá, pues tengo que darle los mismos regalos, ¿cierto? O si tu mamá o si tus hermanos, todos quieren regalarle lo mismo, pues todos tienen que igualarse, ¿cierto? Igualar qué es lo que hacen en la izquierda y qué lo hacen a la derecha. Entonces aquí lo que estoy multiplicando es 1 por lambda. Al multiplicar 1 por lambda, pues me va a dar nu por lambda sobre lambda, y esto es igual a c por lambda. Entonces al final lo que yo tengo aquí es que lambda sobre lambda, lambda sobre lambda, me va a dar 1. Entonces al final, pues lo que yo tengo es lo que ustedes conocen, o lo que a veces los profesores de matemáticas nos dicen que es nu por 1 por c sobre lambda. Pero al final uno sabe que cualquier número multiplicado por 1 pues es igual a ese número. Entonces uno dice que nu es igual a c sobre lambda. Y es lo que tenemos acá. Y entonces, más sencillo, dicen los profesores de matemáticas, pues dicen, pues si este está multiplicando, pasa a dividir. Pero realmente no es que no es que esté pasando a dividir, lo que estamos haciendo es multiplicando por un factor para que se cancele y se vuelva 1. Pero bueno, esto es importante como nota matemática, porque a veces los estudiantes nos confundimos con ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces aquí llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nosotros la estamos viendo, ¿por qué? Porque queremos mirar si representa realmente lo que nosotros vimos, que a medida que la longitud aumenta, la frecuencia disminuye, o a medida que la longitud disminuye, la frecuencia aumenta. Entonces vamos a mirar esto. Entonces, el caso 1 es cuando la longitud de onda es muy grande. ¿Qué significa eso? Entonces imagínense que aquí tenemos un c, que sabemos que es una constante, porque es la velocidad de la luz, pero no importa, aquí coloquémosle c, no importa el valor realmente, lo importante saber es que es una constante. Entonces imagínense que aquí yo coloco nu es igual a c sobre un valor muy muy grande. Imagínense que tenemos una longitud muy muy grande, de 1.000.000. ¿De 1.000.000 de qué? Pues de 1.000.000 de metros, de 1.000.000 de centímetros, no importa, pero que sea de 1.000.000. Pues entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo estoy dividiendo por algo muy grande. Al dividir por algo muy grande, lo que significa es que esto, el resultado que es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, al dividiendo por algo muy grande, entonces el resultado es muy pequeño. Entonces, lo que yo me estoy diciendo es, si tengo una longitud muy alta, la frecuencia como es, muy baja. Y eso se acomoda perfectamente a lo que estamos viendo, ¿cierto? Porque si tengo longitudes muy altas, pues necesito esperar mucho tiempo para que pase una sola longitud, o sea, la frecuencia es muy pequeña, ¿cierto? Tengo frecuencias muy pequeñas. Ahora, caso 2, cuando yo tengo longitudes muy pequeñas. Entonces, como yo tengo longitudes muy pequeñas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con la frecuencia? Pues la frecuencia, imagínense que tengo longitudes muy pequeñas, entonces yo tengo un C y lo divido sobre 0.001. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a dar valores muy grandes. Entonces yo tengo aquí dividiendo por algo muy pequeño,
muy pequeño, ay, muy pequeño, obtengo frecuencias muy grandes. Y esto se acomoda perfectamente a lo que habíamos visto nosotros. ¿Qué vemos? Que cuando tenemos, aquí vamos a repasar otra vez, que cuando tenemos longitudes muy grandes, como en el caso A, longitudes muy grandes, tenemos frecuencias pequeñas, pero cuando tenemos longitudes pequeñas tenemos frecuencias grandes en el mismo tiempo. ¿Entendido? Entonces, como conclusión, a frecuencias muy a frecuencias o a longitudes de onda, en este caso, dejámoslo en longitudes de onda, a longitudes de onda muy grandes, frecuencias pequeñas. A longitudes de onda muy pequeñas, frecuencias muy grandes. ¿Entendido? Entonces, esto es muy importante porque imaginémonos ahora sí el espectro electromagnético. Copiémoslo de aquí y lo bajamos aquí al lado para que ya no esté rayado y lo miremos otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Mira, nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que aquí las longitudes de onda van hacia allá, aumentan en este sentido, hacia aquí aumentan. Y entonces, si aquí hacia aquí aumentan, pues hacia aquí, ¿qué se hacen? Disminuyen, ¿cierto? ¿Sí o no? Es decir, las frecuencias, y aquí las longitudes son muy pequeñas, que aumentan, entonces aquí es muy pequeño, y aquí es muy grande. Entonces aquí es muy grande, estos son frecuencias muy pequeñas, y aquí frecuencias muy grandes. Y entonces, aquí llega algo muy importante. Una cosa es que a uno, cuando va en el carro o cuando está en su casa, prende un radio y puede sintonizar una frecuencia de radio, ¿cierto? Caso contrario ocurriría donde nosotros tuviéramos un radio de rayos X, eso no se podría existir, ¿cierto? A nosotros nos dicen no podemos tomarnos tantos rayos X porque eso es dañino. ¿Qué significará eso? Pues significa algo muy importante, que a medida que hay aumentos, es decir, cuando yo tengo frecuencias muy grandes, significa que tengo mucha energía. ¿Sí? Llévenlo ustedes a su vida real o a su vida normal. Una persona no puede estar tomando rayos X todo el tiempo, no se puede fracturar todo el tiempo y no le pueden estar tomando placas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le está llegando mucha energía y al llegarle mucha energía, las células no soportan eso y generan un montón de procesos químicos por allá que se llaman mutaciones y en fin, un montón de procesos químicos indeseables. ¿Por qué? Porque los rayos X tienen mucha energía. En cambio, las frecuencias de radio todo el tiempo nos están atravesando, ¿cierto? Nosotros si en este momento prendiéramos un radio, voy a tomar una emisión de radio. Es decir, que todo el tiempo está atravesando las paredes, atravesando todo, sin consecuencias graves porque no transmiten mucha energía, es decir, que tienen una muy poca energía. Entonces lo que yo puedo aquí decir es, una característica es la siguiente, frecuencias muy pequeñas, baja energía, frecuencias muy grandes, alta energía, ¿entendido? Hasta aquí es una de las características importantes que vemos del espectro electromagnético. Ahora miremos ese espectro electromagnético, cómo está constituido. Ya vimos rayos gamma, entonces rayos gamma que tienen que ser muy energéticos porque tienen frecuencias muy grandes. Los rayos X, ¿cómo son? Muy energéticos porque tienen ¿qué? Frecuencias grandes. Los ultravioleta también tienen frecuencias grandes y por eso nos hacen daño, ¿cierto? Los ultravioleta nosotros nos hacen daño porque como tenemos que ahora protegernos porque la radiación ultravioleta nos puede generar melanoma, cáncer de piel. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo mucha energía y las células de la epidermis pueden tener cambios muy fuertes en su DNA, generar mutaciones y llegar a lo que conocemos como melanoma o cáncer de piel. Traen muchísima energía. La visible ya tiene menos energía. El infrarrojo es la energía térmica. Es esa energía que uno siente en forma de calor. Cuando uno no necesariamente tienes que tocar una plancha para saber que está prendida, ¿cierto? Tú acercas tu manito y empiezas a sentir energía. Esas son ondas electromagnéticas de calor, ¿cierto? Está el microondas que ustedes lo utilizan para calentar, ¿qué? Un vasito de agua. ¿Por qué? Aunque ustedes no ven nada que está pasando, ustedes no están viendo
algo que los esté calentando como tal, cuando sacan del microondas el vaso, sí lo ven caliente. ¿Por qué? Porque ahí lo que se están haciendo es liberar, ¿qué? Ondas electromagnéticas que liberan energía. ¿Y a dónde la están llevando? A las moléculas de agua, y las moléculas de agua empiezan a vibrar muy rápido, y al vibrar muy rápido significa que están adquiriendo energía, y al adquirir energía significa que hay un aumento de temperatura, y por eso tenemos agua en alta temperatura cuando lo sacamos, bueno, por lo menos a 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición. Luego sigue las frecuencias de radio, que como les decía son de baja energía. Y está la visible, que es la región donde nosotros vemos. Y aquí está muy bonito, porque aquí nos dice, miren, la región visible está desde 400, no nos dice qué unidades, pero son 400 nanómetros, hasta 750 nanómetros. Sí nos dicen las unidades, hasta 750 nanómetros. Es decir, que nosotros vemos radiaciones electromagnéticas que tengan longitudes de onda entre 400 nanómetros y 750 nanómetros. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos es el arco iris. Es decir, que a medida que yo me voy moviendo desde los violetas en 400 nanómetros, puedo llegar hasta los rojos incandescentes en 750 nanómetros. Y si ustedes se dan cuenta, es algo que ocurre. Cuando ustedes colocan algo a una temperatura muy caliente, ustedes se dan cuenta que giran hacia dónde, hacia el rojo, ¿cierto? Se pone rojo incandescente. Cuando uno ve la lava en las noticias que hace erupción un volcán, usted lo ve en rojo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que se está acercando hacia dónde, que está emitiendo ¿qué? Radiaciones electromagnéticas cercanas al infrarrojo. Es decir, que tiene mucho calor, mucha energía térmica. ¿Entendido? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que muchas de las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿sí? Son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda diferentes. Cuando nosotros vemos el cielo azul, pues lo que estamos viendo son longitudes, estamos viendo radiaciones electromagnéticas con una longitud cercana a 500 nanómetros, ¿cierto? El azul. Por aquí, bueno, como entre 400 y 500 nanómetros, ¿cierto? Por acá el azul. Bien bonito. A veces cuando nosotros vemos la selva, ¿cierto? El pasto, todo lo que ustedes ven verde, las plantas están emitiendo radiaciones electromagnéticas en más o menos esa longitud de onda, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que tenemos que ver más adelante, pero esa es la idea fundamental, que ustedes están viendo longitudes de onda de radiaciones electromagnéticas. Ahora, entendiendo eso, pues nosotros podemos ver diferentes aplicaciones. Entonces, antes de seguir, vamos a mirar cuáles son las unidades más importantes de medida de longitud de onda. Entre ellas se encuentran, ¿no? Ya les adelanté algo, ¿no? Nanómetros o metros, como ustedes quieran ver. Entonces, si es en términos de longitud, podemos trabajar con nanómetros, ¿sí? Que es como 1 por 10 a la 9 metros, ¿cierto? Un nanómetro, perdón, 1 por 10 a la menos 9 metros es un nanómetro. Armstrong, ¿cierto? Un Armstrong que es 1 por 10 a la menos 10 metros. Puede también ser micrómetros. Puedo trabajar las longitudes de las ondas en micrómetros, que puede ser 1 por 10 a la menos 6 metros. Ustedes ya lo vieron en su propedéutico, ¿cierto? De física o de introducción a la física, donde ustedes veían más o menos cómo se pueden expresar las longitudes de cualquier sistema. En este caso son las longitudes de onda, pues son las mismas unidades. Hasta lo puedo dar en metros, ¿no? Entonces, básicamente yo puedo utilizar cualquier unidad de distancia para poder representar una longitud de onda de una radiación electromagnética. Cuando nosotros hacemos eso, entonces se dice lo siguiente, miren, los rayos X está en Armstrong. Entonces tiene una frecuencia muy pequeña, ¿cierto? En cambio, la radio y la televisión, su longitud de onda se puede dar en metros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia es enorme. Los rayos X tienen una longitud de onda muy pequeña, o sea que tiene una frecuencia muy grande.
Y el radio y la televisión tienen longitudes de onda muy grandes, entonces tienen frecuencias muy bajas. Básicamente eso es lo más importante que hay que entender aquí. Ahora, si a mí me preguntan cómo calcular una frecuencia, pues es muy sencillo. Aquí hagamos un ejercicio simple. Este ejercicio está ¿en dónde? En el material que yo les dejo. Digamos que queremos determinar, ¿cierto? La frecuencia, o sea, nu, ¿cierto? De la luz amarilla emitida por una lámpara de sodio. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué es una radiación electromagnética? ¿Qué es el sodio? Pues el sodio tiene cargas que tiene electrones, es decir, que los electrones se están moviendo y como se están moviendo es una fuente electromagnética. Al intentar pasar electricidad por la lámpara, ¿qué le pasa qué le pasa al sodio? El sodio se calienta. ¿Y qué le pasa a esos electrones? Se mueven más rápido, entonces emiten luz. ¿Y esa luz de qué tipo es? Amarilla, ¿no? Emiten otro tipo de luz, pero nosotros por lo menos vemos la amarilla. Y la amarilla tiene una longitud de onda de 589 nanómetros. La pregunta que se hace uno es ¿cuál es la frecuencia? Pues es muy sencillo. Miremos, entonces, vamos a solucionar este ejercicio, pero no solamente solucionarlo numéricamente, sino también tenemos que solucionarlo conceptualmente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una lámpara de sodio, entonces vamos a dibujar aquí algo bonito con una lámpara de sodio amarillo. ¿Listo? Aquí tenemos una lámpara, así, bueno, colocamos una bombilla, ¿cierto? De sodio. ¿Sí? Y está emitiendo en amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay átomos de sodio, recuerden, átomos de sodio, los átomos de sodio que tienen electrones, se está calentando el sistema porque le estoy colocando que energía, aquí yo lo conecto a la luz, ¿cierto? Aquí está conectado a la energía eléctrica aquí tengo algo así, se está conectado a la energía eléctrica, le está dando energía, los, los, los átomos de sodio se calientan, los electrones se calientan y empiezan a emitir energía, ¿cierto? Al emitir energía, esa energía nosotros podemos verla como luz amarilla. Hay otras cosas, otros detectores que podrían ver cuál es el infrarrojo que emiten, cuál es el ultravioleta que emiten, en fin. Los elementos calientes emiten a diferentes longitudes de onda. Seguramente este sodio no emite a rayos gamma ni rayos X, no alcanza a emitir a esas longitudes de onda. Hay otros elementos que sí emiten a esa longitud de onda, como quienes, como los elementos radioactivos. Los elementos radioactivos sí emiten a longitudes aquí. Elemento radioactivo, como el uranio, sí emite en radiaciones gamma. Pero esto es porque se descompone el núcleo. Aquí solamente hay transiciones electrónicas, aquí solamente hay movimientos electrónicos. Entonces, como son movimientos electrónicos, la energía no es tanta, entonces, más adelante vamos a ver que como la energía es tanta, sus frecuencias son más bajas. Pero, entonces, recordemos, tenemos una lámpara de sodio que la calentamos y emite color amarillo. Ese color amarillo es una radiación electromagnética que nosotros vemos en el visible que tiene 580 nanómetros. Entonces es muy sencillo, perdón, 589 nanómetros, ¿no? Ah, bueno. Entonces, bueno, 589. Entonces, vamos a borrar aquí. Entonces nosotros decimos que la luz amarilla está en 589 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros decimos que nu, que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz. Entonces yo quiero saber cuál es la frecuencia, entonces la velocidad de frecuencia es igual a c sobre la longitud. Entonces yo digo c, ¿a qué equivale? C equivale a 3.00 por 10 a la 8
metros sobre segundo, ¿cierto? Sobre 589 nanómetros. Uy, aquí ya hay un problema. Porque recuerden que yo no puedo dividir metros sobre nanómetros, yo tengo que dividir metros sobre metros o nanómetros sobre nanómetros, como ustedes quieran ver. Para eso existe un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Ustedes ya lo vieron en física, ¿cierto? 1 por 10 a la 9 nanómetros es un metro. Entonces ya hice la conversión, muy sencillo. Digo, nanómetros con nanómetros se me van y me va a quedar en metros. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar este valor por este valor. Así tengo que multiplicar esto por esto y esto por esto. Y voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que los nanómetros se me van a ir y al final lo que voy a obtener es que son la frecuencia de 5.09 por 10 a la 14. ¿Sí? Segundos a la menos 1. Bueno, o segundos, ¿no? A ver, aquí hay que tener cuidado con esta nomenclatura para que no tengamos problemas y ustedes tampoco tengan problemas. Aquí vamos a tener 1 sobre segundo. ¿Listo? Entonces tenemos 1 sobre segundo o que en algunos libros se representa como segundos a la menos 1. Entonces aquí es lo mismo que le vamos a colocar aquí. Frecuencia es igual a 5.09 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. ¿Sí? Que es lo mismo 1 sobre segundo. Ahora, en muchos libros no nos habla no de 1 sobre segundo o segundos a la menos 1, sino nos habla de hertz. ¿Y qué son los hertz? Pues los hertz son 1 sobre segundo. Entonces, aquí en vez de decir eso, yo puedo decir que la frecuencia o nu es igual a 5.09 por 10 a la 14 hertz. ¿Cierto? Entonces, simplemente es una nomenclatura que se coloca. Segundos a la 1 sobre segundo o segundos a la menos 1 o lo que se conoce como hertz. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de esto. Hasta aquí, ¿qué hemos analizado? Hemos analizado la radiación infrarroja, perdón, la radiación electromagnética, hemos visto el visible, hemos visto que hay una relación entre longitud y frecuencia, que podemos calcularla, que existen diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, gamma, rayos X, en fin, existe una gran cantidad de diferentes que lo diferencian es su longitud y su frecuencia. Y ahora vamos a ver un experimento muy interesante que empieza a utilizar estos conceptos para postular o para generar las bases que se utilizaron en los años de 1900 para generar lo que se conoce como el modelo atómico nuevo. Entonces, hasta aquí hemos visto estas características. Ahora vamos a ver un experimento muy interesante que se llama radiación del cuerpo negro. Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, vamos a mirar un fenómeno que se llama radiación del cuerpo negro. Entonces aquí, radiación del cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro fue uno de los grandes experimentos que se plantearon en los años de 1900, 1850, 1900 y no había una explicación, no se encontraba qué era lo que estaba pasando. Hasta aquí llega un señor que se llama Planck, se llama Max Planck. Pero miremos qué hizo Max Planck y miremos el experimento para que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando. Pues básicamente lo que se llama cuerpo negro es lo siguiente. Lo que se tenía aquí era un cuerpo, como su nombre lo dice, de color negro. ¿Y qué significa de color negro? Significa que no emite ninguna luz. Cuando uno le habla negro, ¿qué significa que haya color negro? Significa que no emite. No emite nada, todo lo absorbe.
Como todo lo absorbe, entonces no emite luz, entonces como no emite ninguna radiación electromagnética, ustedes nunca la van a poder ver, porque se llama radiación, como no ven ninguna radiación electromagnética en el visible, pues ustedes lo ven negro, o sea, realmente lo único que pueden ver es que ahí hay un cuerpo negro, entonces a eso le llamamos cuerpo negro, un cuerpo que no emite luz, que no emite ninguna radiación electromagnética en el visible, no emite radiación electromagnética en el visible. En absoluto no lo emite, ¿cierto? Ustedes lo ven de color negro. Y vamos a pintarlo de color negro para que, a ver si lo puedo, así mira, lo podemos pintar de color negro para que se vea muy bonito. Entonces tenemos aquí nuestro cubito de color negro. Ok. Entonces, lo dejamos así porque ustedes saben que es un cubito y me gustaría, le quiero dejarle las características de que es un cubo. Si lo hago así ya se ve, no pareciera ni cubo. Pero bueno, y ahora imagínense que este cubo tiene un pequeño punto, un punto que le permite entrar hacia adentro del cubo. Y aquí se va a colocar una luz, se va a colocar una radiación electromagnética. ¿No? Vamos a colocar aquí una radiación electromagnética de este estilo. Entonces imagínense que colocamos aquí una longitud que golpee y que va a pegar directamente en un hoyito que hay ahí y entra dentro, y entra dentro del cuerpo negro. Entonces aquí tenemos una fuente. Aquí tenemos una fuente. Entonces esa fuente hace que libera radiación electromagnética a una longitud o a una frecuencia constante. Entonces yo coloco una fuente que emita color amarillo, o sea 859 nanómetros, y que le pegue al cuerpo negro que tiene un hoyito. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces aquí yo voy a hacer una visión de qué es lo que está pasando adentro. Entonces yo lanzo esa luz y qué es lo que está pasando dentro del cuerpo negro. Entonces aquí tengo el cuerpo negro y aquí tengo el hoyito, ¿cierto? Aquí va a entrar. Entonces entra y lo que va a hacer es que va a empezar a golpear por todo lado, ¿no? Ese haz de luz empieza a golpear por todo lado. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Pues básicamente lo está calentando. Entonces se está calentando. Y al calentarse, recuerde que emite ¿qué? Al calentarse va a emitir una radiación electromagnética. ¿Y en qué longitud? En la del infrarrojo. Porque el infrarrojo, recuerde que es la térmica. Entonces, ¿qué le va a hacer a ese cuerpo? Ese cuerpo va a empezar a emitir, porque se está calentando, va a empezar a emitir en radiación térmica, es decir, en el infrarrojo. Ahora, si yo además le coloco una restricción a este sistema, lo voy a colocar al sistema, lo voy a poner a temperatura constante. Es decir, que lo que yo tengo ahí es un termostato. ¿Qué significa un termostato? Entonces aquí vamos a colocar termostato. Significa que va a mantener el sistema con una temperatura constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema se va a calentar, pero no se va a dejar calentar. ¿Por qué? Porque tiene un termostato. Entonces, aunque se caliente, va rápidamente a ¿qué? A liberar energía para volver a estar a la temperatura que se encontraba. ¿Sí? Es decir, está intentando siempre mantener la temperatura, y para mantener la temperatura lo que está haciendo es liberar energía, elevar y liberar energía. Entonces, por eso cuando nosotros vemos cómo es la radiación de un cubo negro, pues casi siempre lo que se tiene es esto: una gráfica que se hace de la siguiente manera. Se coloca aquí una fuente, aquí se cuenta fuente, y la fuente lo que va a hacer es cambiar la longitud de onda, ¿cierto? Mira, acaba de sonar mi alarma que ya llevamos 50 minutos. Entonces, dentro de poco terminaré la clase. Y aquí va a tener la emisión. Entonces, aquí voy a colocar diferentes fuentes y voy a cuantificar las emisiones. Y al determinar esto, Max Planck se encuentra, Max Planck no realmente, muchos físicos encuentran este comportamiento.
Desafortunadamente, este comportamiento no lo entendía nadie y este comportamiento se utilizaba a una temperatura del termostato. Podría ser 300 Kelvin, 3000 Kelvin, lo que ustedes quieran. Entonces ustedes decían, mira, mi termostato está a 3000 Kelvin y yo lo que voy a hacer es irradiar el cuerpo negro y lo que estoy mirando es cómo lo voy a irradiar por una fuente y esa fuente lo que hago es cambiarle las longitudes de onda. Paso de 100 nanómetros, 500, 700, 800, 900, voy cambiando la longitud de onda, voy cambiando la longitud de onda y al cambiar la longitud de onda estoy cambiando la frecuencia, ¿cierto? Y estoy mirando cuánto emite, a ver cuánto está emitiendo. Y entonces te da esta curva que ustedes ven ahí. Los físicos duraron varios años intentando reproducir esta curva teóricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los físicos querían encontrar una ecuación. Entonces la idea era que los físicos querían encontrar una ecuación que modelara ese comportamiento. Querían una ecuación que modelara ese comportamiento, así como cuando dicen los de la NASA, quiero hacer una ecuación para modelar cómo orbita tal asteroide. Lo mismo, querían encontrar una ecuación, pero no la encontraban desde el punto de vista de la física clásica. No lo encontraban. Intentaban ecuaciones, y las ecuaciones que más se les aproximaban eran de este estilo. Encontraban ecuaciones, montándolas desde la teoría clásica, generaban ecuaciones que hacía algo así. Y se iba por allá, y decía, pero este pedacito no cuadra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la teoría no nos está funcionando. Y entonces llega este señor Max Planck y desarrolla una ecuación utilizando un concepto que se llama cuantización. Entonces llega Max Planck y dice, no, necesitamos hacer las cosas de una manera diferente. Lo que pasa es que el cuerpo negro está emitiendo a una frecuencia y una cantidad de energía constante. Y a esa energía constante se le va a llamar cuanto. ¿Qué significa eso? Entonces él dice, la energía que emite el cuerpo negro es igual a H nu. H es una constante que se llama la constante de Planck, pero realmente lo importante aquí es que Max Planck dice, la energía está emitida en 2HB, 3HB, es decir, que hay una base, hay algo cuantizado. No puede emitir más, solamente puede emitir en múltiplos de HB, o sea, de H nu, de H que es la constante de Planck y nu que es la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un valor que vaya aumentando constantemente, lo que hay es que valores cuantizados. Es decir, si yo digo que HB equivaliera a 1000 pesos, pongamos, a mí solamente me podrían dar billetes de 1000. O sea, yo no recibo ni 800, ni 700, ni 600 pesos. Solamente recibo una unidad, 1000. Y yo puedo decir, me dieron 2 billetes de 1000, tengo 2000, es decir, 2 por 1000. Es decir, estoy cuantizado. Solamente recibo billetes de 1000, yo no recibo otro tipo de billetes. Entendido de esa forma, Max Planck, por primera vez en la historia de la evolución del modelo atómico, introduce que la energía se libera en cuantos, es decir, en una cantidad fija. ¿Y esos cuantos cómo se llaman? ¿Esos cuantos cuánto es? Nu por la constante de Planck. Esto es lo que se llama un cuanto. Entonces, aquí se llama cuanto. O también en algunos experimentos lo llaman un poquito diferente, que no les voy a decir ahorita porque cuánto, o sea, cantidad fija. Eso es un cuanto. Entonces, muchachos, en la próxima clase vamos a ver el efecto fotoeléctrico y vamos a mirar qué nos contribuye. Nos contribuyó que tenemos cuantos, que la materia emite luz en términos de cuantos. Y recuerden que la materia está constituida de electrones. Entonces hay algo que se empieza a mirar, a vislumbrar, y es que
que hay una relación entre la energía y cómo está compuesto el átomo. Hasta luego.